Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Como en cada reunión le damos gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios por permitirnos este tiempo de comunión con la única intención de hablar de la palabra del Señor y dejar que la palabra de Dios, ungida con su Espíritu Santo, la palabra de Dios que sale de la boca de Dios, vaya y haga lo que tiene que hacer en cada una de nuestras vidas. El que tiene que tener exhortación, que el Señor le exhorte. El que necesita palabras de ánimo, que el Señor le anime. Que el que necesita consuelo, que el Señor le consuele. El que necesita fortaleza, que la palabra de Dios le fortalezca. El que necesita un bálsamo de sanidad para su vida, que la palabra de Dios se convierta en un bálsamo de sanidad para su vida. Le damos gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas, por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará. Gracias a Dios por este nuevo día. Gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Oramos para que el Señor nos permita mantenernos en su palabra, fieles a su palabra, de ninguna manera fieles a una doctrina, a una corriente o a una persona determinada, fieles a su palabra. Estamos en un tiempo en el que el Señor, de manera personal, quiere hablarnos a nosotros, quiere transmitir un mensaje. Él quiere revelarse de manera personal a la vida de cada uno de nosotros. Y esto es posible el día de hoy. Gracias a que en un momento determinado su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, vino para rescatarnos, vino para redimirnos, vino a ofrecer su vida en sacrificio para que el día de hoy yo pueda ir directamente a la presencia del Padre, pueda ir directamente al trono de Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, en donde encontraremos misericordia y gracia para el oportuno socorro, dice la palabra del Señor en Hebreos 4. Nuestro Señor Jesucristo permitió que el día de hoy ninguno de nosotros tenga que depender de nadie para poder acercarse personal e íntimamente delante de la presencia de Dios. Y cuando usted se acerca personal e íntimamente a la presencia de Dios, Dios mismo va a tener una comunicación con usted. Dios mismo le va a escuchar. Dios mismo le va a hablar. Dios mismo va a actuar en su vida. Y eso solamente fue posible por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual pagó el precio por nuestros pecados, con algo que no tiene precio en el universo, con su sangre preciosa, mucho más valiosa que el oro y que la plata y que cualquier otra joya preciosa. Y a través del derramamiento de su sangre, nosotros hemos sido comprados por amor, para que el día de hoy y a partir de hoy y por toda la eternidad, nosotros tengamos libertad. Libertad y confianza de acercarnos al trono de Dios. Libertad y confianza para acercarnos al trono del Padre.
ahora depende de nosotros. ¿Querrá usted acercarse al trono de Dios? Dios establece ciertos puntos para poderlo hacer. Yo no puedo acercarme al trono de Dios si en mí no hay un proceso en el que lo que se llama mi vieja naturaleza no cambie por la nueva naturaleza que ahora debo de tener en Cristo Jesús. ¿Qué implica esto? Esto implica que no puedo ser la misma persona que era antes de conocer la palabra de Dios, antes de tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, antes de poder ir delante del trono de Dios. Se necesita que cada uno de nosotros sufra un proceso de transformación. Diríamos, sufra una metamorfosis hasta que logre consolidarse y crear a la criatura que puede estar delante de la presencia de Dios, el cual es digno y santo. Palabras que quizás no podemos dimensionar y entender. Ciertamente, algunos pensamientos hablan de que Jesucristo es mi amigo. Pero antes de ser mi amigo, yo necesito ser su discípulo. Y antes de ser su amigo y su discípulo, nuestro Señor Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y esto implica una subordinación por parte de nosotros. No puede ser de manera distinta. Aun cuando el Señor me dice, ven y acércate confiadamente a mi trono, yo tengo que reconocer su autoridad, su soberanía, comprender que si tengo la vida es por Él y que si un día me sorprende la muerte física también es por Él. Hay un tiempo, dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para crecer, hay un tiempo para reproducirse, hay un tiempo para envejecer y hay un tiempo para morir. Nadie es eterno. El único eterno es Dios y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que viven y reinan en una unidad por los siglos de los siglos. Señor, te damos gracias, porque quizás no puedo comprender la dimensión de tu presencia en mi vida. Pero te doy gracias porque tú me permites un despertar y un entendimiento para irlo asimilando poco a poco en un mundo que parece cada día enloquecer más y más, Señor. Y para el mundo, aquellos que se acercan a Dios, dice la Escritura, que aquellos que se acercan a Dios es como si estuvieran locos, es una locura, porque no pueden discernirlo en su pensamiento humano y en sus emociones. Pero para el que se acerca a Dios, es encontrarse en la verdad, es encontrarse con la justicia, es encontrarse con la soberanía del Dios Todopoderoso. Padre, ayúdanos esta mañana a través de tu Espíritu Santo. Ninguna duda tengo, porque tu palabra dice que cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque de otra manera mi Padre no enviará al otro Consolador, al Espíritu de verdad, a su Espíritu, al Espíritu de Dios. Para nosotros es el Espíritu Santo. Y a veces reflexiono y leo y analizo y no puedo creer que hay personas que dicen que el Espíritu Santo no existe. Y se la pasan discutiendo acerca de que si es posible, de que si no es posible, de que si es una naturaleza nada más que implica al Padre y al Hijo, o que si es una triple naturaleza. La Escritura solamente puede ser revelada por la voluntad del Padre.
y la revela a aquellos que le buscan, a aquellos que se esfuerzan, a aquellos que quieren conocerlo, a aquellos que quieren conocerlo, dice la palabra del Señor, en espíritu y en verdad. No dice aquellos que quieren conocerlo en su mente racional, en su intelecto, en su emoción. Su palabra me dice que su palabra es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Aunque de manera práctica quizás no pueda yo entenderlo. Y esa espada dice que penetra en cada uno de nosotros. Y dice que separa los músculos de los ligamentos, de las coyunturas, y parte el alma del espíritu. Y enseguida dice: he aquí que viene el tiempo en que vendrán los verdaderos adoradores. ¿Es usted un verdadero adorador? ¿Es usted un simpatizante? ¿Es usted un seguidor? ¿O es usted un discípulo de nuestro Señor Jesucristo? Nuestra exhortación y nuestro deseo es que todos y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, se convierta en un discípulo. Que no necesite que nadie más venga y le revele la palabra de Dios, sino que Dios mismo le revele su presencia y su palabra a cada uno de ustedes. Dice la Escritura que esta no es de interpretación privada. Es decir, yo no la leo y la interpreto y doy un mensaje. Que eso está en boga desde hace muchos años. Alguien prepara un mensaje y no estoy diciendo que esté mal y no estoy de ninguna manera minimizando el esfuerzo de esas personas, pero alguien lee un mensaje y en base a ese mensaje obtiene un mensaje, diserta sobre él y no lo da a conocer. Pero la Escritura dice que no es de interpretación privada, sino que Dios a través de su palabra nos habla de una manera personal a cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo que la palabra de Dios me dice a mí no necesariamente es lo que a usted le está diciendo. Si bien es cierto que hay lugares en la Escritura que podemos comprender de una manera sencilla para todos. Cuando Dios dice que no me va a dejar y no me va a desamparar, no es interpretación privada. Lo que es privado es la intimidad que yo puedo tener con Dios para comprender la dimensión de esas palabras. Y cada una de ellas expresada en la palabra de Dios. Nuestra exhortación sigue siendo constante en el sentido de animarles para que usted mismo vaya a la palabra de Dios, reflexione en la palabra de Dios, proclame la palabra de Dios, crea la palabra de Dios, atesore la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos muy complejos y que en ocasiones parecen muy difíciles. Con destellos de paz, de tranquilidad y alegría. Y de momento vienen las preocupaciones, los afanes, los problemas. Y humanamente nosotros retrocedemos. Y no recordamos o dudamos de la palabra de Dios. Dios quiere fortalecernos, quiere alimentarnos día a día. ¿Cómo nos alimenta? A través de su palabra. Por eso la proclamación, como lo hicimos la vez anterior, dice: hoy proclamo que Jesucristo es mi guía y es mi esperanza. Podemos comprenderlo. Es mi guía. Él dice: camina y dirígete por aquí. Porque a través del camino que yo te marco, hay un principio y hay un fin. Al final del camino es la esperanza y vida eterna. Pero en el proceso del camino es intimidad y es conocimiento. Demos gracias a Dios porque el día de hoy todavía tenemos la libertad para hablar de la palabra de Dios. Demos gracias a Dios porque el día de hoy, por lo menos lo que nos toca a nosotros como mexicanos, hoy podemos
leer la palabra de Dios. Hay lugares en los que esto está prohibido. Él es mi guía y mi esperanza. Jesucristo me quiere mostrar el camino, el único camino que lleva a la casa del Padre. Y debemos estar convencidos de que Él es la verdad y la vida, y que su plan es perfecto. No hay sombra de variación en Él. Y lo que Él nos ha venido a mostrar y a enseñar es verdadero y se va a cumplir conforme a la voluntad del Padre. Nuestro Señor Jesucristo dijo: Padre, yo he venido para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Cuántos dioses tiene usted en su vida el día de hoy? ¿El trabajo es su Dios? ¿Su profesión es su Dios? ¿Su dispositivo electrónico es su Dios? ¿Su pasatiempo preferido es su Dios? ¿Cuál es su Dios este día? Por eso Dios dice en esta proclamación: bienaventurado, bienaventurado, esté lleno de bendiciones aquel que sabe leer, el que sabe escuchar y el que sabe guardar y hacer la palabra de Dios. Es un proceso, porque al hacerlo hay promesas que se cumplen. Para nosotros, en medio de la adversidad y la necesidad, lo principal que se cumple es que yo encuentro consuelo en el día a día, en las diversas circunstancias, sobre todo cuando éstas me afectan y van en contra. Y su palabra es la que me da la fuerza y el vigor para seguir adelante, y me fortalece y me da la certeza de que el tiempo, conforme a la voluntad de Dios, se cumple sin variación, sin falla. No importa lo que humanamente yo tenga que enfrentar, la palabra del Señor es fiel y es verdadera. Y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo me asegura que su victoria también es mi victoria. La victoria mía es, dice el Señor. Declaramos, Señor, que caminamos hoy con fe, animado por tus promesas, fortalecidos en tu amor y llenos de esperanza. Sabemos que tú estás presente, aunque en mis sentidos humanos yo no pueda estar totalmente convencido de ello. Pero dentro de mí, en mi espíritu, mis sentidos espirituales me dicen que así es. Y en la medida que yo lo reconozco, tengo que decir: gracias, gracias, Señor. Y permite que tu promesa, tu esperanza bendita de vida eterna se cumpla conforme a tu propósito. Quédate con nosotros, Señor. Sé el Dios de mi vida. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias, Señor. Algunos hechos particulares de esta reunión. Ahora mismo hay tantos lugares en los que se habla de la palabra de Dios, y es correcto, en los que el grupo de personas que acuden tienen ciertas características. En algunos lugares son familias, en algunos lugares son jóvenes, en algunos lugares son personas no tan jóvenes. Si bien una de las características de Cristo en nuestra familia, que son ustedes, son aquellos que han pasado por proceso de enfermedad, y no cualquier enfermedad, un proceso complejo y complicado humanamente hablando. Ya hablamos de que la mayor parte de ustedes, o casi todos, o todos, han sido diagnosticados con cáncer. Y eso puede llenarnos
de muchas preguntas, de mucha incertidumbre, de mucha ansiedad, de muchos temores, y que definitivamente parecen insuperables. Pareciera que la noche se extiende y no termina. Dice la palabra de Dios que por la noche puede venir el llanto, la angustia, la tristeza, las preocupaciones, pero a la mañana vendrá la esperanza. Cuando la mañana llega es porque la luz ha llegado. Para nosotros sabemos que cuando la luz llega es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces todas las cosas a través de los ojos de Dios y de su palabra y de sus promesas. Hablando de esto en estos días, reflexionaba sobre un libro de la Biblia que se llama el libro de Daniel. Está en el Antiguo Testamento. Déjeme decirle que aparentemente es un libro que no es fácil de leer y que tiene que ver con el libro de Apocalipsis. El Señor me llevaba porque en este libro, dentro de todos los aspectos que da el profeta Daniel, hay uno que dice que la ciencia avanzará rápidamente en los postreros días. Y yo le pregunto, hoy somos testigos de un cambio en nuestra vida que es impresionante, en donde el conocimiento supera la imaginación. En las últimas fechas, particularmente con lo que se le llama la inteligencia artificial, en la cual prácticamente está agilizando la mayor parte de las actividades humanas, aquellas que implicaban todo un esfuerzo en todas las áreas. Ahora parece algo muy sencillo, pero no es por lo que el hombre puede hacer, sino por lo que hizo a través de crear un sistema que ahora prácticamente está tomando el control de nuestras vidas. Y no estoy diciendo que esto de ninguna manera sea algo totalmente negativo. El punto a reflexionar es cuánto de esto quita su atención en el día y lo separa de la palabra de Dios. Y si yo no puedo entender que aún eso es porque Dios lo permite, es como si yo le dijese a Dios, Dios, no tengo tiempo para ti en este momento, o pudieras esperar. Es muy importante esto que tengo que hacer. Y la gente no se detiene, no lo comprende. Y aunque la ciencia avance, hay un hecho ineludible, irrefutable, que nos exhorta para decir que mi confianza en el día a día, de mañana, de tarde y de noche, debe de estar en Dios y en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hay tantas situaciones que hoy pueden angustiarme o ponerme triste, además del mismo proceso de la enfermedad. Conflictos en un lado y en otro. El hombre tomando la vida de otro hombre, cualquiera que sea el escenario. De guerras, de crisis. Y nos llenamos de toda la problemática del mundo y no nos damos cuenta que en la medida que nos llenamos de la problemática del mundo, hay un vacío en el corazón del hombre. Y ese vacío condiciona que en un momento determinado el hombre se sienta desconsolado, sin esperanza ni futuro. Pero benditos sean aquellos que esperan en el Señor, porque su palabra dice que nuevas fuerzas tendrán aquellos que esperan en Él, aquellos que le buscan. Búscame y me encontrarás, dice el Señor. Es todo un reto para nosotros de la manera que hoy vivimos. Y repito, yo no estoy diciendo que el conocimiento no sea algo bueno. El Señor en su palabra me dice, todas las cosas para ti son buenas, pero no todo te es conveniente.
Hay una diferencia. Nos toca tener la capacidad a través de la palabra de Dios poder discernir las cosas que son adecuadas para nuestra vida y cuáles no son, y aquellas que nos distraen de la presencia de Dios y de la voluntad de Dios. Debe de haber un proceso en el cual yo debo de entenderlo para estar junto al Señor y decirle: ayúdame, Señor. Como decía el rey David: Dios, una cosa he demandado de ti, una sola cosa, que todos los días pueda estar yo en tu presencia. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿ese es el deseo de usted? Estar permanentemente delante de la presencia de Dios. Y esto no quiere decir asumir una actitud religiosa, estar de rodillas todo el tiempo, estar postrado todo el tiempo, porque hay cosas que humanamente tienen que cumplirse. Pero estar delante de la presencia de Dios es tener la palabra de Dios en todo tiempo, en cada una de las actividades, en cada uno de mis pensamientos, en cada una de mis relaciones. Y su circunstancia va a cambiar, pero tiene que creer y tiene que confiar. Romanos 8:28 dice: porque sabemos que todos los que aman a Dios, y la primera pregunta que tengo que hacerme es: ¿yo amo a Dios? Pero todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, los que son llamados conforme al propósito de Dios. ¿Y quiénes son llamados? Todos somos llamados, pero no todos quieren. Quizás muchos de ustedes, cuando fueron diagnosticados, estaban angustiados y buscaban tomarse de lo que fuera, de cualquier esperanza. Y probablemente empezaron a asimilar la palabra de Dios, pero una vez que se han sentido seguros, se han apartado de Él. Ya han vuelto a su manera cotidiana de vivir. Y pienso de manera personal que es una posición difícil, porque si la situación vuelve a empeorar, entonces eso que me aparta de Dios, eso que está regido por un mundo espiritual que tampoco puedo comprender en toda su dimensión, un mundo espiritual que está apartado de Dios, vendrá con más fuerza para angustiarme, para deprimirme, para ponerme ansioso. Dios me dice: mantente, permanece en mi palabra. Dice el Salmo 46:10: estad quietos y conocer que yo soy Dios. En otras palabras, es: no se muevan del punto en donde están. No se muevan del punto en el que se han acercado para tener una relación conmigo. No retrocedan, no se aparten a derecha ni a izquierda, manténganse en el camino. Porque yo soy Jehová de los ejércitos y voy a estar con ustedes. Expresaba que el libro de Daniel se conoce como un libro de profecía. Cuando hablamos de profecía, la gente piensa en la adivinación. No, no se trata de adivinación. Profecías son las cosas que Dios habla a través de los hombres y que son reveladas a través de su palabra. Y que son reveladas para aquellos que buscan. Y tiene un propósito estas cosas que tienen que ser reveladas. La primera es que busquemos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Porque en la medida que lo hagamos, vamos a vivir con esperanza y con sabiduría. ¿Y para qué vamos a vivir con esperanza y sabiduría? Para prepararnos para la eternidad. Entendiendo que la sabiduría, el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? Es aborrecer todas las cosas que Dios aborrece, que no son correctas delante de Él, que nos desvían y que nos apartan de su presencia. La ciencia está explotando de una manera tremenda
Pero de la misma manera que explota, de esa misma manera se va haciendo un gran vacío en el corazón del hombre que nada lo puede llenar. Ni todas las cosas materiales que usted adquiera, ni todo el dinero del mundo que usted pueda acumular y recabar para satisfacer sus placeres, porque al término del día algo le va a faltar, algo sabe usted que no está bien en su vida. Y no hay nada que vaya a llenar ese espacio porque está reservado para Dios. Y ese lugar le pertenece a Él y a nadie más. No puede ser sustituido absolutamente con nada. Permítame ir a Daniel 12:1, que pareciera de Daniel 1 al 6, más o menos, algunos lo catalogan como hechos históricos, pero cuando uno lo lee, uno tiene que discernirlo. Y dice el libro de Daniel 12:1, que es el último libro, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es un arcángel. Un arcángel es un ángel que está encima de otros ángeles, que gobierna a otros ángeles. Y dice aquí que es el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo. Ahora, el que esté de nuestra parte no significa que Él es mi intermediario. El único intermediario ante Dios se llama Jesucristo. Y el hombre pone cientos de intermediarios entre él y Dios, ignorando y sabiendo que nada más hay uno y se llama Jesucristo. Y dice aquí que en aquel tiempo en el que se levante este arcángel, este gran príncipe, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Hoy el mundo está viviendo este proceso. Muchas veces a lo largo de la historia el hombre ha pasado por circunstancias difíciles, pero particularmente hoy esto se refleja con una intensidad mucho mayor. Pero dice que en ese tiempo que se llama postrero, el pueblo será libertado. Y serán libertados todos los que se encuentren o que encuentren su nombre en el libro de la vida. ¿Cómo está escrito su nombre en el libro de la vida? ¿O de qué manera su nombre puede estar en el libro de la vida? Cuando usted reconoce a nuestro Señor Jesucristo como su Redentor, como su Salvador, y usted se esfuerza por seguirlo, por atender a sus instrucciones, por atender a lo que Él quiere que aprendamos y que es agradable delante del Señor. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esto no puede ser históricamente nada más, porque ningún muerto se ha levantado, excepto nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, descendió al sepulcro durante 3 días y al tercer día se levantó. Nadie más. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto habla del tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como está expresado en el libro del Apocalipsis. Y dice que los que lo entiendan y lo comprendan resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetuidad. Esto tiene que ver con la resurrección y la vida eterna. Y lo que está enfatizando es que nuestras decisiones hoy tienen consecuencias eternas. Y la decisión más importante es si voy a seguir y me voy a mantener en el camino para seguir las pisadas del Maestro, para seguir a nuestro Señor Jesucristo, o voy a hacer mi voluntad y voy a dejarme seducir por los placeres del mundo. La verdadera plenitud solo se encuentra en aquellos que buscan a Dios. No podemos llenar ese vacío que hay en nuestro corazón, que hay dentro de nosotros, con nada
excepto con la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, y cito, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Daniel 12:4, el Señor le dice, 12:4, perdón, el Señor le dice a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el libro del fin. Sella el libro, no se va a abrir. Nadie puede tener acceso a él, pero en Apocalipsis al apóstol Juan se le dice, no selles estas cosas. No selles estas cosas porque ahora necesito que sean conocidas para que muchos vengan delante de mi presencia y alcancen salvación y vida eterna. En el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua. Enviaré hambre por escuchar la palabra de Dios. Hoy más que nunca la gente está hambrienta y sedienta de la presencia de Dios en sus vidas. Quizás para muchos de ustedes la circunstancia fue un proceso de enfermedad que cambió y modificó sus vidas. Y algunos dispusieron su corazón para creer y se esfuerzan en seguir y creer y en aprender y en leer y hacer la palabra de Dios. A Daniel se le dijo, sella este libro. Y Daniel preguntó, ¿cuándo será el fin de estas maravillas, Señor? Y se le fue dicho, todas estas cosas serán cumplidas. Para Daniel implicaba que su pueblo estaba en esclavitud en Babilonia y había una promesa de regresar a Jerusalén. Pero esta palabra es espiritual para nosotros. Hay una promesa de regresar a nuestra casa espiritual, regresar a la presencia de Dios. Y Dios dice, esto se va a cumplir. Lo puedas entender o no, se va a cumplir. Lo puedas creer o no, se va a cumplir. Esas palabras que le fueron dichas a Daniel estaban selladas, dice, hasta el tiempo del fin. Hoy estamos en el tiempo del fin. ¿Cuál es el tiempo del fin? Muchos piensan en Apocalipsis como que es la destrucción total y que todo va a desaparecer. Yo mismo pensaba eso, pero no es así. El fin es el fin de un tiempo de acuerdo a la voluntad del Señor, pero el principio de otro tiempo, el principio de los redimidos, el principio de aquellos que están alcanzando la promesa de vida eterna porque creyeron y guardaron en su corazón todas las cosas que Dios tenía para nosotros. El libro de Daniel dice, verás a muchos correr de aquí para allá. ¿Cómo andamos el día de hoy? No tenemos tiempo para detenernos absolutamente en nada. Siempre tenemos cosas que hacer, siempre estamos ocupados y quiero levantar la mano porque quizás mi vida sea el reflejo de esto. Y en medio de esa agitación, en medio de ir de aquí para allá, Dios cumple su palabra donde dice, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Y Él está enviando su palabra a cada momento y cada instante. Y cuando la palabra llega, uno debe de detenerse, meditar y reflexionar en ella. Debemos de creer que Jesucristo es el Señor. La ciencia va a seguir aumentando. Yo particularmente estoy impactado con lo que estoy viendo. Mi cerebro no está preparado para ello. Quizás para un joven sí, no lo sé. Pero para el joven quizás sea un punto de distracción porque piensa que esa es la verdad y no la verdad que es la presencia de Dios.
Lo cierto es que el libro de Daniel dice que serán las señales de los últimos tiempos. Y nuestro Señor Jesucristo lo repite en Mateo, cuando dice, cuando vean estas señales, este es el principio del fin. Y esta palabra del Señor será predicada en todo el mundo. Y cuando esto ocurra, entonces vendrá el fin. Pero no es el fin del mundo. Esas son las cosas que tenemos que discernir y entender. Personas en su buena voluntad, líderes en la palabra del Señor se levantan y piensan que es el fin de todas las cosas, y no es así. Es el fin de una era y el inicio de otra era. La palabra dice, dichosos aquellos que puedan entrar a la casa del Señor para compartir su mesa. ¿Tiene duda de las señales de los últimos tiempos? Vea lo que dice 2 de Timoteo 3, 1, 7, en la cual Pablo está diciendo, describe cómo los hombres, dice, siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Quiero decirle que a mí me pasa. Siempre quiero aprender más cosas de medicina, aprender cosas de cultura, aprender cosas, cuando la palabra de Dios dice que todo eso aprendizaje no me va a conducir a nada más que a la vanidad y a la soberbia, a la egolatría. Siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es conocer a nuestro Señor Jesucristo, que dijo, yo soy la verdad, no hay otra verdad. Es la única dirección espiritual que existe. Y continúa Pablo diciéndole a Timoteo, 2 de Timoteo 3:1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hoy esos tiempos peligrosos los estamos viviendo más que nunca. Siempre han existido, pero hoy son mucho más marcados. Y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, diríamos narcisistas, que nada más piensan en ellos y en nada más. Solamente les interesa aquello que les afecta y no son capaces de ver a su lado para ver a su prójimo, quien quiera que éste sea. Y dice, estos hombres amadores de sí mismos serán avaros. No son capaces de compartir, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, de los deleites materiales, de los deleites que el mundo ofrece. Y dice, estos hombres tendrán apariencia de piedad, porque en la medida de sus logros les dirán a los demás, mira, te voy a dar esto, o voy a hacer esto otro. Y es mentira, porque solamente dan aquello que quieren, no lo que pueden. Y Pablo le dice, a estos evita. A estos evita. En Mateo 4 da una serie de palabras muy parecidas, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice, vean que nadie los engañe. Pero ciertamente hay cosas que tienen que ocurrir para que anuncien el principio de mi llegada. Manténganse en esa expectativa. En 2 de Tesalonicenses dice que no ignoremos respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. No ignore que nuestro Señor Jesucristo va a venir. No es como que ya vino y está lejano y que yo tengo que pedirle a Él. Va a venir, va a regresar. ¿Y cómo quiere usted que Él le encuentre cuando esto ocurra? Quiere encontrarlo haciendo su voluntad.
No se dejen mover en su manera de pensar, de buscar a Dios. Ni se turbe su corazón ni su espíritu, ni por palabras que escuchen, por nada. Que nadie los engañe. Pero Él vendrá a su momento y a su tiempo. Él vendrá. Por lo tanto, humanamente usted puede estar angustiado por la circunstancia por la que esté pasando, por el proceso de enfermedad que está pasando. Puede que esté en la incertidumbre de qué va a pasar el día de mañana. Pero si tan solo usted conociera la palabra de Dios, la palabra de Dios lo animaría, lo exhortaría, le daría confianza y usted sabría que Dios está en perfecto control de todas las cosas. Por lo tanto, permítame puntualizar. Debemos buscar a Dios mientras podamos encontrarlo. Debemos de vivir conforme al propósito eterno de Dios. Debemos ser luz en medio de la oscuridad. Debemos buscar a Dios a través de su palabra y a través de la oración. Y debo vivir cada día como un regalo que Dios nos da. Cada día. Cada día es una oportunidad para amar. Cada día es una oportunidad para perdonar. Cada día es una palabra para levantarme, esforzarme y ser valiente sabiendo que Dios es el que me sostiene. Cada día es para disfrutar las bendiciones que Dios me da conforme a su voluntad y me las hace manifiestas en mi vida. Cada día el Señor me da esperanza, cada día en medio de la pérdida y del dolor. Cada día Dios va llenando ese vacío que existe en el corazón y en el alma del hombre. Y el único camino para tener estas cosas es por medio de la fe. Porque para el que cree, todo le es posible. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra. Ayúdanos a discernir tu palabra, Señor. Y envía de tus ángeles, de tus arcángeles alrededor nuestro, para que aquel que vino a robar, a matar y a destruir, Satanás es su nombre, que el Señor le reprenda, no venga a robarse lo que tú nos estás entregando día a día, Señor. Manténme, Señor, en tus caminos. Manténme en tu voluntad. Manténnos en tu palabra. Manténme, Señor, en esa capacidad de poder tener esa relación contigo, buscándote en cada momento de mi vida. Y permíteme, Dios, tener un corazón agradecido contigo y para con los demás. Como dice tu palabra, en tanto que a nosotros corresponda, estemos en paz con todo mundo, como nuestro Señor Jesucristo lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón. Crean en mí. Que tenga un excelente resto del día. Le doy gracias a Dios por su vida y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Bendiciones.